Para terminar la explicación del tema sexto del programa y para terminar la explicación de la citología, vamos a intentar explicar muy resumidamente, muy esquemáticamente, cuál es el origen de las células que acabamos de estudiar y cómo podemos explicar ese origen de esas células mediante la evolución hasta la célula actual, célula eucariota evolucionada que tenéis aquí muy bien dibujada y muy bien representada como otro modelo de célula ideal inexistente. Todas las células descienden de un mismo tipo de célula que es la célula ancestral común. Mirad, esta es una afirmación muy importante, puesto que durante mucho tiempo se han planteado diferentes hipótesis de cómo ha llegado la célula actual o cómo era la célula inicialmente y cómo ha evolucionado hasta la célula actual. Después de múltiples teorías e hipótesis de trabajo, se ha llegado a la conclusión, y eso es lo que vamos a intentar ahora explicar, de que todas las células que nosotros hemos visto, toda la organización celular que nosotros conocemos, provienen de un solo tipo de célula, que es una célula antigua, que es una célula inicial, que se la denomina célula ancestral común. Y a consecuencia de los cambios que han existido en el medio en el cual se ha desarrollado esa célula, pues ha ido adaptándose a esos cambios, ha ido apareciendo los mecanismos de selección natural, han ido desapareciendo las células que peor se adaptaban o las que no se adaptaban y las que iban triunfando, las que se iban adaptando mejor al medio, eran las que iban evolucionando hasta la célula actual que podemos considerar como la célula mejor adaptada a las condiciones. Ese origen, esa evolución de la célula desde la célula primitiva, desde la célula ancestral a la célula actual, podemos dividirlo en tres etapas totalmente distintas según los fenómenos que se van a producir. Hay unos fenómenos previos a la aparición de esa célula ancestral común, que se llama etapa precelular. Después hay un proceso de un tiempo en el cual esas células primitivas van evolucionando hasta que se forma la primera célula, que es la procariota ancestral, y esa etapa se le denomina etapa celular, para terminar con una tercera etapa en la cual la célula procariota, la célula primitiva, la célula simple, evoluciona a la célula eucariota mediante la compartimentación y sobre todo mediante la aparición de dos orgánulos celulares fundamentales para la vida de la célula, que son las organelas energéticas, es decir, la aparición de la célula eucariota heterótrofa, es decir, con mitocondria, y la aparición de la célula eucariota fotosintética, es decir, con cloroplasto. Y eso se explica mediante una teoría que se llama la teoría endosimbiótica, que es lo que vamos a intentar explicar al final del tema. Para ir por orden, vamos a empezar por los fenómenos que se creen que se produjeron en la etapa celular. En la etapa precelular, lo que se forman son las primeras biomoléculas. Todos vosotros recordáis de la biología del año pasado que se data la aparición de la Tierra en torno a hace unos 4.500 millones de años, que esa Tierra en ese periodo ádico que decíamos al principio era una Tierra muy distinta a la que conocemos originalmente, a la que tenemos ahora, sobre todo en lo que se refiere a la atmósfera primitiva. Era una atmósfera que no tenía oxígeno, que tenía fundamentalmente carácter reductor, tenía grandes cantidades de vapor de agua, tenía gran cantidad de metano, de amoníaco, de hidrógeno, de dióxido de carbono, carecía, como ya he dicho, de oxígeno y de capa de ozono. Como veis, una atmósfera totalmente distinta, pero una atmósfera totalmente tóxica para las células actuales. Si existiera ese tipo de atmósfera en la actualidad, sería totalmente inviable la vida de la célula tal y como la conocemos nosotros actualmente. En los primeros 1.000 millones de años de la Tierra empieza a descender la temperatura y ese vapor de agua que aparece en esa atmósfera primitiva se va precipitando en forma de lluvias torrenciales que hace que el agua se acumule en las partes bajas de la Tierra, dando lugar a los océanos y cubriendo prácticamente toda la Tierra de agua. Ya os digo que eso es
podemos datarlo hace unos 3.500 millones de años, y es en ese agua, en ese mar primitivo, donde parece que se origina la vida. El primero que da una hipótesis en un libro que se llama El origen de las especies fue Oparín, que partiendo de ese mar primitivo que se comprueba que existe hace 3.500 millones de años, pues ves que como él formula una hipótesis que posteriormente Müller es capaz de demostrar con un complejo aparataje, en el cual él dice que en ese mar primitivo existen unas primeras moléculas orgánicas que se originan fundamentalmente a partir de los gases atmosféricos. Después hablan otros de que esas primeras moléculas orgánicas pudieron venir de una gran explosión y vinieron del espacio, y esas primeras moléculas orgánicas totalmente aisladas reaccionan entre sí, formando enlaces. ¿De dónde obtienen la energía para formar esos enlaces? Pues había una atmósfera donde había muchas tormentas, había gran cantidad de descargas eléctricas, de radiaciones solares, del calor respondido por las erupciones volcánicas, que iba haciendo que progresivamente esas moléculas simples de azúcares, de aminoácidos, de bases nitrogenadas, caían arrastrados por el agua según se iban produciendo y se iban diluyendo en esos grandes mares, en esos grandes lagos terrestres que se habían formado por las lluvias torrenciales. Esos grandes mares se iban enriqueciendo por los compuestos orgánicos y formaban lo que Oparín determina como sopa o caldo primitivo o caldo inicial del cultivo. Y ahí es donde, en ese caldo enriquecido en moléculas orgánicas, en materia orgánica, es donde Oparín sitúa el origen de la vida. ¿Por qué? Porque esas moléculas orgánicas se empiezan a polimerizar, vuelvo a insistir, por las mismas energías, las mismas fuentes energéticas, y teniendo tiempo de sobra, no había enzimas que lo aceleraran, y se iban formando o se fueron formando progresivamente grandes macromoléculas, proteínas, ácidos nucleicos, que se iban asociando entre sí y formando una estructura. Las diferentes biomoléculas que se iban polimerizando forman una especie de embrión de célula que Oparín le llama coacervados. Esos primeros coacervados van estando sometidos a la ley de la selección natural, de tal manera que existen unos coacervados, sobre todo los que tienen capacidad de autosíntesis, de reproducción, y mediante selección naturales van evolucionando hasta formar formas estables y más complejas. Y es ahí donde terminaría esta primera etapa precelular, formando los coacervados. Resumimos que esos coacervados son los que progresivamente, posteriormente, van a ir evolucionando hasta formar unas primeras células, que no sé si llamarlo células, como células primitivas, como embriones para que después desarrollaran la primera célula realmente primitiva, y este tipo de coacervados evolucionados son los que se llaman progenonte, protobionte o LUCA, que son las iniciales de esas células ancestrales iniciales. Son las primeras protocélulas que se forman, que son de las que proceden evolutivamente todas las células actuales, y que, como ya he dicho y de una manera resumida, lo tenéis expuesto en este esquema que está aquí, y que se va formando paso a paso. El primer paso, como hemos dicho, sería polimerizar moléculas sencillitas. Aquí tenemos el paso 1, donde tendríamos las moléculas sencillas, que en el paso 2, en el paso 3, en el paso 4 y en el paso 5 se van polimerizando. Una vez que se polimerizan, en el paso 7 van a ir formando vesículas gracias a la aparición de esta estructura que sería la membrana y que la va individualizando a cada uno. Esas vesículas crecerían y se dividirían, y van apareciendo moléculas autorreplicantes en el interior de esos coacervados. Esas moléculas autorreplicantes, fundamentalmente se cree que es el ARN, va a provocar la competencia entre vesículas y comienza el proceso evolutivo, apareciendo estos progenontes, que serían las células iniciales, las células en las cuales se da la cooperación, la tendríamos aquí puesta ahí abajo, la cooperación metabólica entre las diferentes biomoléculas, proteínas, ADN, lípidos, azúcares, y originándose o siendo el embrión
de el inicio de la vida, el inicio de la célula. Si lo ponemos resumidamente en un cuadro que vamos a ir fabricando hasta entender todo el proceso de evolución celular, pues la evolución celular tiene una primera etapa, que es la etapa precelular, que como hemos dicho, pasa inicialmente a la formación de coacervados y esos coacervados da origen a las células iniciales primitivas, que son los progenontes. La segunda etapa sería la etapa celular, y la etapa celular comienza con la aparición de las primeras células primitivas, y esas primeras células primitivas que provienen de los progenontes reciben el nombre de célula procariota ancestral. Son células que van a tener una organización muy simple, la organización procariota, es decir, van a tener material genético, ribosoma, membrana plasmática y poco más, y además tiene una nutrición compleja en el sentido de que se están desarrollando en un caldo primitivo rico en compuestos orgánicos, por lo tanto van a tener un metabolismo heterótrofo, porque lo que van a partir para su nutrición es de compuestos orgánicos, y sin oxígeno, un metabolismo anaeróbico. Ese metabolismo de la célula procariota ancestral es el propio de las condiciones existentes en ese momento. Si volvemos al esquema que he cortado antes demasiado rápido, pues tenemos aquí como la evolución, tenemos la primera etapa, que era la etapa precelular, que daba origen a los coacervados, y estos coacervados los dejamos en esta etapa precelular en lo que serían en las células primitivas o en las precélulas, las protocélulas iniciales, que en la etapa celular que hemos empezado evolucionan a la célula procariota ancestral, que hemos dicho que es anaeróbica y heterótrofa. ¿Quedan restos, quedan antecedentes de esa célula procariota ancestral? Sí. Todas las arqueobacterias actuales tienen esa misma organización procariota ancestral, o que tenían nuestras células primitivas, de las cuales por proceso evolutivo de selección natural dan el origen al resto de las células actuales. De la célula procariota tenemos que pasar a la célula eucariota, que sería la segunda etapa. Esta célula procariota ancestral va a evolucionar de dos maneras distintas según el medio ambiente en el cual se desarrolle. Hay un grupo de células procariotas que tienen falta de materia orgánica, claro, todas las células están viviendo exclusivamente de materia orgánica. La materia orgánica empieza a disminuir y empieza a aumentar mucho la cantidad de dióxido de carbono. Y hay un grupo de células procariotas que, para adaptarse a ese ambiente, evoluciona a célula procariota fotosintética. Y aparecen unas laminillas fotosintéticas que son capaces de, a partir del proceso fotosintético, a partir del dióxido de carbono, empezar a fabricar materia orgánica de la cual estaba falta la procariota ancestral. Pero es que en el proceso de la fotosíntesis empiezan a producirse grandes cantidades de oxígeno, y como es todo masa fotosintetizadora lo que existen, las células empiezan a fallecer porque entonces le está faltando dióxido de carbono, y existen unas células procariotas que evolucionan de anaeróbicas a aeróbicas, y ese grupo de procariotas aeróbicos son los que actualmente son las bacterias, las eubacterias. Luego hay una célula procariota ancestral que evoluciona primero a procariota fotosintética, cambia las condiciones en cuanto al contenido de oxígeno, concentración de oxígeno atmosférico, y esta evoluciona a procariotas aeróbicas. Pero hay un grupo de células procariotas que tienen una evolución todavía más importante. ¿Por qué? Porque empieza a partir de la membrana plasmática que la rodea, pierden su pared y empieza a invaginar trozos de membrana plasmática y a compartimentar su citoplasma. Al compartimentar ese citoplasma, empieza a diferenciar cada una de las estructuras, sobre todo va a diferenciar lo que es el material genético del resto de las organelas celulares, apareciendo la diferenciación del núcleo y apareciendo el embrión de lo que sería la célula eucariota ancestral.
célula eucariota ancestral que inicialmente, como deriva de la procariota ancestral, pues va a tener su mismo metabolismo. Es decir, tiene materia orgánica que se la está cogiendo, se estará produciendo la fotosintética, luego será heterótrofa y será anaeróbica porque las cantidades de oxígeno que tienen hasta ese momento no es tan importante. Vamos a continuarlo viendo en el esquema. Le hemos dejado la procariota central y hemos dicho que por falta de materia orgánica y por exceso de dióxido de carbono hay un grupo de procariotas ancestrales que evolucionan a procariotas fotosintéticas, que son células anaeróbicas y autótrofas, porque ya producen el proceso de la fotosíntesis. ¿Qué van a hacer esas células? Van a hacer que aumente la concentración de oxígeno atmosférico y van a cambiar el metabolismo aeróbico, el metabolismo con oxígeno, el metabolismo sin oxígeno por metabolismo con oxígeno y se transforman en procariotas aeróbicas. Serán bacterias aeróbicas autótrofas. ¿Existe algún tipo de representante de estas bacterias actualmente? Sí, hemos dicho que las eubacterias actuales. Y ahí tendríamos representado una línea evolutiva de selección natural que va hasta la formación de las eubacterias actuales y que proviene directamente de la procariota ancestral. Pero no todas las procariotas ancestrales siguen esta vía. Hay otras procariotas ancestrales que producen la invaginación de endomembrana y nos van a dar origen a la aparición de la organización eucariota. Eucariota ancestral, que sigue siendo lo mismo que la procariota, anaeróbica y heterótrofa. Bueno, pues en ese tipo de célula eucariota aparece un proceso muy curioso que se llama la endosimbiosis de la célula procariota para convertirse en célula eucariota heterótrofa. Es decir, vamos a intentar explicar cuál es el origen de las mitocondrias. Y es que esas células eucariotas ancestrales se van a ver en la necesidad de consumir materia orgánica, que es lo que les sobra, pero con oxígeno. Y para eso lo que hacen es fagocitar procariotas aeróbicos de la línea anterior que hemos visto. Pero los fagocitan y no los destruyen, sino que los fagocitan y establecen con ellos una simbiosis. Esa simbiosis le lleva a intercambiar material genético, le lleva a intercambiar sus membranas, su sincronización genética y hacen que con el paso del tiempo esas células procariotas aeróbicas que han sido fagocitadas se conviertan en mitocondrias. También van evolucionando, cambiando la digestión extracelular por digestión extracelular y formando lo que actualmente serían las células eucariotas animales. Lo vemos en nuestro esquema. ¿Dónde hemos dejado nuestro esquema? Lo hemos dejado aquí, en las eucariotas ancestrales. Esas eucariotas ancestrales con un medio entorno que es cambiante, pues en un momento determinado hacen una simbiosis con la procariota aeróbica, es decir, va a hacer la simbiosis con esta célula, la van a fagocitar y cuando la fagocitan forman esas células eucariotas aeróbicas heterótrofas, de las cuales los representantes actuales serían las células animales. Luego os estáis dando cuenta, según estoy construyendo este esquema, que desde esta célula procariota central tenemos las arqueobacterias, tenemos las bacterias actuales, tenemos las células animales y nos queda estudiar de dónde provienen las células vegetales. El origen de los cloroplastos para formar las células vegetales se explica también por una teoría endosimbiótica de las células eucariotas fotosintéticas, es decir, estas células eucariotas aeróbicas, las que hemos descrito, las que han fagocitado ya las células procariotas aeróbicas, van a fagocitar también células procariotas fotosintéticas y vuelven a hacer lo mismo, establecen una simbiosis, sincronizan su material genético, lo intercambian y con el tiempo van a ir formando los cloroplastos. Cloroplastos que van a dar origen a la célula vegetal. Veámonos en el esquema. Hemos visto como esta célula eucariota ancestral, esta célula eucariota animal,
va a coger y va a producirse la simbiosis con las células procariotas, y esta simbiosis con las células procariotas, célula animal, que es la que teníamos aquí, que provenía de la célula eucariota ancestral, y haber hecho la simbiosis con la procariota, hace simbiosis con la procariota fotosintética y nos va a dar origen a la célula eucariota vegetal, que es el origen de las células actuales vegetales. Luego, aquí tenéis justificada la afirmación que he hecho al principio, como desde una célula procariota ancestral inicial derivan todas las células que tenemos en la actualidad y que nosotros vamos a coger y vamos a estudiar. Esto se hace fundamentalmente gracias a una teoría que se llama la teoría endosimbiótica de Lin y Margulis, que proponen que las células eucariotas se originan a partir de una célula primitiva eucariota ancestral que en un momento determinado es capaz de englobar otras células u organismos procariotes, estableciendo entre ellos una reacción endosimbionte. Y en estos esquemas que os pongo a continuación, lo único que hago es explicar con esquemas lo que ya he dicho de palabras. Es decir, tenemos aquí una célula eucariota ancestral como fagocita bacterias aeróbicas, y de esa fagocitosis aparece una simbiosis y estas células procariotas se convierten en mitocondrias y posteriormente son capaces de fagocitar células vegetales, células procariotas fotosintéticas que se van a convertir en cloroplastos, lo que da origen a la célula vegetal y lo que da origen a la célula animal. En imágenes más bonitas, pero es exactamente igual. La génesis de las mitocondrias mediante la endosimbiosis de las procariotas aeróbicas. Aquí tenemos una célula eucariota animal. Y aquí tenemos lo mismo, pero de una célula eucariota animal que produce la endosimbiosis de cianobacterias, ¿vale? De bacterias fotosintéticas, y que da origen finalmente a la célula vegetal. En definitiva, la teoría endosimbiótica lo que va a explicar es la evolución y la cooperación, la simbiosis entre células eucariotas y células procariotas para dar la célula actual. Eso se apoya y se explica pues gracias a que tengan un material genómico sincronizado, esa existencia de un genoma propio capaz de sintetizar algunas de sus propias proteínas, pero también explica claramente por qué tanto mitocondrias como cloroplastos tienen dos membranas, la membrana mitocondrial externa e interna, debido a que cuando se produce la fagocitosis, veis que lo que va a hacer es englobar, y tiene la propia membrana modelo mosaico fluido de la bacteria y la membrana que es de la célula eucariota cuando la fagocita. Por eso tanto cloroplasto como mitocondria tienen doble membrana.